RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la bienvenida a esta hora al doctor Martín de Acevedo García, presidente del Instituto de Gestión Municipal y Regional, experto en temas de legislación electoral y municipal. Doctor Martín de Acevedo, qué gusto saludarlo, muy amable como siempre, muy gentil. Don José Hernández, tengan ustedes muy buenos días y a sus oyentes también y televidentes también, así que a la orden para conversar. A ver, usted ha seguido muy de cerca varios procesos, ¿no? Y eso le permite analizar, ¿no? Y tener una percepción, ¿no? Del actual proceso, ¿no? Que si bien es cierto está convulsionado por la polarización que tiene el país, pero el sistema electoral tiene que seguir actuando, ¿no? En esa perspectiva, ¿cómo está mirando el proceso, el accionar del sistema electoral, OMPE, Jurado Nacional de Elecciones? Yo pienso que a estas alturas ya estamos en una etapa del proceso que en principio, según la OMPE, prácticamente ya ha concluido el conteo de votos, pues está, según estas cifras que tenemos de esta mañana, al 98.9885% del conteo, y hay una diferencia de aproximadamente entre Perú Libre y Fuerza Popular de 0.25 o 254 décimas de punto. Eso quiere decir que contándose inclusive las actas que faltan, que sería 0.015%, ya a la candidata Keiko Fujimori no le alcanza para darle, digamos, vuelta a los resultados electorales versus el profesor Castillo, que es de Perú Libre. Lo que significa que estaremos solamente atentos a las impugnaciones de actas por nulidad y también a las observaciones de actas de la OMPE durante esta semana, por parte de la OMPE durante esta semana, y la próxima las actas a las cuales se les ha imputado nulidad, sin perjuicio de que, si usted me pregunta, comentaremos los otros hechos o actos que se han ido generando, como ayer invocar que de repente hay otro tipo de nulidades. Hoy día escucharle al doctor Amoretti que va a denunciar a los que han cometido delitos electorales. En verdad, la Constitución establece ahí que el sistema electoral está dirigido por el Jurado Nacional de Elecciones y lo que éste haga y decida es lo que se debe respetar al final del proceso, y en esa etapa estamos. Hay que esperar con paciencia a que se den los resultados definitivos. Ahora, usted ha señalado justamente que estamos en esta etapa de resolver las observaciones, las impugnaciones, ¿no? ¿Está actuando desde el punto de vista legal y estrictamente ceñido a la legislación electoral el Jurado Nacional de Elecciones? ¿O ha sido, el Jurado Nacional de Elecciones, o ha sido demasiado legalista, como dicen algunos? Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones está cumpliendo su rol. Me pareció bastante bien, excepto el error generado el día jueves en la mañana, tomar una decisión el día viernes, ante el pedido la noche anterior o el día anterior de parte de la personera de Fuerza Popular, de que se amplíe el plazo de la mesa de partes que había vencido el día miércoles a las 8 de la noche, porque eso está establecido en los reglamentos del propio jurado, que se vence en horas, es decir, a los 3 días exactamente, 8 de la noche. Y ese pedido de esa ampliación fue en un principio aceptada, prorrogándola hasta el viernes el plazo, y luego retrocedió. Bueno, ahí hubo un error, no hay duda. ¿Por qué? Porque como en cualquiera, y haciendo una analogía, como en cualquier competencia, y esta es una competencia democrática, no se pueden cambiar las reglas del juego, es decir, las normas y los reglamentos que se establecen para iniciar y para llevar a cabo, deportivamente hablando, por ejemplo, un partido, no se pueden cambiar en los tiempos suplementarios y decir, por ejemplo, no, ya, el penal ya no se va a patear de los 12 pasos, sino desde los 8 pasos. ¿No? Cosas así no podrían ocurrir, porque sería absolutamente absurdo, no generaría seguridad jurídica, no generaría nada de otras cosas y principios que están establecidos en la propia ley. Por ejemplo, el principio de celeridad que tiene el proceso electoral porque tiene etapas, el principio de preclusión que tiene también el proceso electoral porque esas etapas se cumplen y ya no se pueden regresar hacia atrás, el principio de oportunidad en que se tienen que hacer valer, por ejemplo, las pruebas,
Y sobre todo, el principio de conservación del voto. Esa es una presunción que los abogados llamamos siempre en nuestros estudios y enseñamos a nuestros alumnos. Eso es una presunción juris tantum. ¿Qué significa ello? Que el principio de presunción del voto permanece y está vigente, permanece y está vigente mientras alguien no pruebe lo contrario. Y el que alega tiene que probar. Eso también es el otro tema. O sea, pero además, como está establecido las características del proceso electoral, lo tiene que probar al momento que se produce el hecho, es decir, en el conteo del voto en la mesa de sufragio al término del proceso electoral y de la emisión de la voluntad popular, es decir, alrededor de las 7 de la noche hasta las 8, que es lo que demoran, y por eso el plazo también de los 3 días, que es lo que demora el conteo de votos en una mesa. De ahí a presumir que en un principio 802 y luego 940, pero que finalmente han quedado, creo que con las pruebas y con todos los requisitos adjuntados en 120 y tantos o 160 y tantas actas, a presumir, decía yo, que en esas 940 mesas, por ejemplo, hipotéticamente hablando, lo que se ha producido es que al momento del conteo del voto o en el transcurso del día, para torcer la voluntad popular, hacer que el elector no vote libre y voluntariamente, sino que se le conmine a votar de una determinada manera, se le coaccione a que vote, se le amenace a que vote en un determinado sentido, se le amenace a que no vote finalmente si sabemos por quién va a votar. Esas cosas pues se tienen que probar porque son delitos contra la voluntad popular y se tienen que haber probado, o ya las otras formas de arguir que las actas están muy borrosas, no están bien marcadas, las actas están muy manchadas, las firmas no corresponden a los miembros de la mesa. Entonces es suponer lo siguiente, que en el momento del conteo del voto, algunas personas que imputan a los de Fuerza Popular, a los de Perú Libre, le han arrimado o arrinconado al presidente, a presidenta y a los miembros de mesa para ser ellos quienes conten y fragúen los votos y adulteren estas 940 actas. Eso es imposible. Estamos hablando de 2.840 personas que se hubiesen dejado hacer eso a nivel nacional. Y es absurdo porque la autoridad máxima en la mesa electoral, en el sitio de votación, es el presidente. El presidente inclusive puede hacer retirar a cualquier ciudadano que esté interfiriendo en el proceso y él sí decidir durante el proceso de votación que eso no ocurra. Se le atribuye una autoridad que me parece que se ha mantenido en condiciones normales hasta el final del proceso y sería bastante bien difícil de probar, y en todo caso que se haga, ¿no? De probar que en ese momento se tomaron videos, en ese momento se tomaron pruebas grafotécnicas, por ejemplo, en el caso de las firmas, y se ha corroborado que ya no son ellos quienes han firmado, porque decir que ya su firma no es igual es como de cualquier ciudadano. De hecho, yo, Martín de Acevedo, lo confieso, no firmo como firmaba a los 18 años y que aparece en el registro electoral, o como firmé de repente la última vez que renové el DNI, porque se firma sobre una plataforma de Gebe, con un lapicero de Gebe, en forma gruesa, y eso es lo que queda registrado, y que no es lo mismo que firmar con un lapicero. Entonces, entrando hasta ese nivel de detalle, yo no dudo de que la OMP ha tenido un trabajo muy bueno y el Jurado Nacional de Elecciones, excepto esos errores demostrados el día viernes de la semana pasada, está llevando a cabo en forma impecable el proceso cuando no permite que se amplíe el plazo, ni que ahí sí entre una cantidad de actas que tendrían que ser revisadas con la finalidad de... Eso es la única finalidad. Ayer salió el doctor Urbiola con el argumento, bueno, pues que el jurado constitucionalmente tiene que actuar con probidad, con criterio, ¿no? Entonces, eso lo está haciendo, eso está sucediendo, no estamos viendo otra cosa. Las sesiones de los jurados electorales especiales, públicas ayer las audiencias del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, y así tendremos esta semana respecto de las actas observadas en el Pleno del Jurado, y la próxima semana seguro respecto de las actas impugnadas de nulidad, para efectos de no seguir distrayéndonos con, como usted acaba de decir, ¿no? Por ejemplo, un cómputo, perdón, una auditoría de la forma como se computó los votos. Eso no se ha producido en ninguna elección pasada, o el día de hoy que amanecemos con la noticia de que el doctor Moretti y el doctor
denuncian a quienes resulten responsables. O sea, lo que estamos queriendo es no tener presidente proclamado o presidenta proclamada dentro de 2 semanas a más tardar, desestabilizar todo ello y, por último, deslegitimar a quien gane las elecciones. Habida cuenta que ya vienen bastante confrontados. Nosotros hemos ido a votar a la segunda vuelta, a pesar de Keiko Fujimori y a pesar de Pedro Castillo. Y en verdad ha ido a votar solamente el 74% de la población, de los cuales han votado en blancos y nulos más o menos un 10%, y de ese restante se han repartido el 50% casi cada uno, con la diferencia de estas cifras. Ahora, doctor Martínez Acevedo, justamente usted mencionaba al doctor Óscar Urdiole, ¿no? Ayer ha sido presentado oficialmente quién va a asumir la defensa legal de Fuerza Popular, ¿no? Y él ha solicitado al Jurado Nacional de Elecciones que se respete el plazo de 3 días para presentar los recursos, ¿no? De acuerdo a la interpretación del doctor Urdiole, esto culminó el 8 de junio a las 11:59, ¿no? Dice, yo no estoy pidiendo que se extienda el plazo, sino que se respete. ¿Cómo funciona usted que tiene mucha experiencia en esto? Eso no funciona así. Lamento por el doctor Urdiole, por su calidad de ex miembro del Tribunal Constitucional e inclusive presidente del Tribunal Constitucional, que tenga un argumento así. Yo lo he visto ya más tarde de la noche y hoy día en la mañana, ya retrocediendo de algunas cosas que él propuso con ímpetu seguramente al momento de ser presentado el día de ayer por la señora Keiko Fujimori, por ejemplo, ¿no? Hoy en la mañana ella dice, no, yo lo que pido es que el jurado de todas maneras resuelva y actúe de acuerdo a ley y se respete esos resultados. ¿Por qué razón? Porque el plazo está normado en toda la legislación vigente, ni siquiera necesitado de la sentencia del Tribunal Constitucional, que además él dice, yo lo firmé en el 2011, ni siquiera de esa sentencia. Está en 2 resoluciones del propio Jurado Nacional de Elecciones del 2018 respecto del horario y respecto de las pruebas, ¿no? Y el horario está establecido desde el 2018, que en efecto se termina de contar aproximadamente a las 8 de la noche del día domingo. 3 días tiene para apelar hasta las 8 de la noche del día miércoles. Y con la pandemia, antes de la pandemia, en forma física, venía funcionando hasta las 5 de la tarde la mesa de partes del Jurado Nacional de Elecciones. Con la pandemia fue ampliada a las 8 de la noche y es el plazo que se establece. Yo le pregunto al doctor Urdiole, cuando él fue miembro del Tribunal Constitucional, o presidente, es más, del Tribunal Constitucional, en algún momento algún ciudadano que ha querido hacer un tema justiciable, como yo, por ejemplo, en algunos momentos como abogado, a través de la mesa de partes del Tribunal Constitucional, me he ido a las 8 de la noche, a las 12 de la noche a tratar de ingresar un escrito? Por supuesto que no, porque como abogados sabemos que el plazo está establecido en días o en horas y se vence cuando la mesa de partes, ahora, física o virtual, cierra, señor, y se acabó. Es como que se baje el telón en una película, en una actuación. No tienes nada más que hacer que retirarte. Y no tienes nada que forzar el pie para tratar de generar, porque todo eso está en la norma. En la Ley del Procedimiento Administrativo General hay como 5 artículos que hablan. Cómo se computan los plazos en horas y en días, cuáles son los efectos del plazo, es decir, ya no va más. Dice en palabras cristianas, ya no va más ningún tipo de recurso, y finalmente, cómo deben ambas partes, cuando se trata de que ambas partes están en contienda, respetar que el plazo ha precluido. En palabras cristianas, porque eso decimos los abogados, precluido, en palabras cristianas, esa etapa ha quedado atrás, y los efectos de ellas también se verán aquellos que han entrado dentro del plazo, porque pasamos a la siguiente etapa. Y el proceso electoral no es un proceso de conocimiento, es decir, donde hay que tomar conocimiento de las pericias que puedan haber traído de las mesas. No, señor, o se ha aprobado, pero no se va a abrir aquí para dilatar más aún, como le escuchaba ayer al doctor Urdiole y al mismo señor Rospigliosi, por ejemplo, por poner 2 ejemplos, abrir una especie de etapa probatoria dentro del proceso electoral. Por favor, el 2016, el 2011, el 2006, ni nunca se hizo esto. No podría ocurrir, se generaría un mal precedente, se violentaría una norma de la Constitución que dice que la máxima autoridad electoral es el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, y contra sus decisiones no cabe ningún tipo de recurso en ninguna otra instancia. Finalmente, ¿en cuánto tiempo estima usted, así como está marchando la situación, el Jurado Nacional de Elecciones tenga que tener una decisión final? Es decir, culminar con todos los
las apelaciones, con todos los recursos, impugnaciones, ¿no? Observaciones. ¿En qué plazo más o menos usted prevé que pueda culminar? Tenemos entendidos que más o menos actas observadas son alrededor de 60, 80, y como se están programando mañana y tarde un promedio de 10, deben terminar esta semana. Y si nos quedamos con la esencia, que me parece que es lo que debe ocurrir, de lo que realmente ingresó por la mesa de partes, y además tiene, en primera instancia, revisado por los jurados electorales especiales, una disminución de más o menos el 20% hemos estado viendo. Bueno, en el supuesto de que todas se apelen, se verá también en esa proporción a un promedio de 20 a 15 actas impugnadas con recurso de nulidad la próxima semana, y calculo que esas 2 semanas se va a tomar por delante y el jurado debe estar culminando a fines de la próxima semana, y no tengo un calendario a la mano, yo calculo que el lunes subsiguiente debe estar pasándole a la ODP esas actas que ahorita misma ya se las deben estar pasando, que las que resolvieron ayer, para que ella también las vaya contabilizando y juntándolos a este pequeño porcentaje que es justamente de ello, que las que se faltan contar, con lo cual se concluiría al 100% de las procesadas, de las observadas y del conteo total de las elecciones, con lo cual se daría el paso siguiente de proclamar a la ganadora o al ganador de las justas electorales en esta segunda vuelta y tener presidenta o presidente de la República. Doctor Martín de Acevedo, como siempre muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted. RCR, la red que comunica y une al Perú.